Sean muy bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la unidad 6, en la cual estaremos analizando proporcionalidad directa e inversa. En la lección 1.1, que corresponde a este día, veremos el concepto de función, correspondiente al séptimo grado, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. El problema inicial plantea que en cada situación donde hay dos variables x y y, identifica las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Entonces, en cada situación vamos a estar buscando si es posible determinar el valor de y cuando x toma distintos valores. En el literal A se presenta la primera situación y es cuando la estatura de una persona es x centímetros, su peso es y centímetros. Cuando la edad de una persona es x años, su estatura es y centímetros. Cuando un vehículo recorre una velocidad a 40 kilómetros por hora, durante x horas, la distancia recorrida es y kilómetros. Literal D, cuando se vierten X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es Y kilogramos. Cuando un rectángulo tiene 24 centímetros de área, la base mide X centímetros y la altura mide Y centímetros. Para cada situación debemos de determinar si se puede encontrar el valor de y a partir de diferentes valores que pueda tomar x. Empezamos con el literal A, el cual pregunta si cuando la estatura de una persona es x, se puede determinar el peso y. Es decir, si tenemos a un niño que tiene una estatura de 150 centímetros, por ejemplo, podríamos decir x está tomando un valor particular. ¿Será que con ese valor yo puedo determinar el peso de ese niño? Pues resulta de que no. No podemos determinar el peso. ¿Por qué? Porque no hay nada que me garantice de que alguien de 150 centímetros va a tener un peso exacto de tanto. Por lo tanto, decimos que no es posible, ya que aunque x sea, por ejemplo, de 150 centímetros, no se sabría el peso en y kilogramos. El literal B pide determinar el valor de y cuando la edad de una persona es x años y entonces su estatura es y centímetros. Ahora me está preguntando si al saber la edad de un niño, que por ejemplo digamos que tenga 13 años, ¿será que con ese dato yo puedo determinar la estatura de ese niño? Pues resulta de que eso también no lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque alguien de 13 años puede tener una estatura mayor, menor a cualquier número, aunque haya un rango, pero no hay un valor determinado. Entonces decimos que no. Aunque X fuera de 13 años, no se sabría, no se sabe su estatura Y centímetros. En el literal C se plantea cuando un vehículo recorre una velocidad a 40 kilómetros por hora durante X horas. La distancia recorrida es Y kilómetros. Me está preguntando si podemos determinar la cantidad de kilómetros que se recorren cuando han pasado X horas de un vehículo que va a 40 kilómetros por hora. Entonces podemos hacer una tabla para tratar de llenarla en base a lo que se está diciendo. En la primera fila vamos a colocar las X horas y en la segunda fila las Y en kilómetros. Entonces dibujamos una carretera para ilustrar gráficamente la situación y decimos, si ha pasado una hora, entonces el vehículo que va a 40 kilómetros por hora, ¿cuánta distancia recorrió? Decimos entonces que hay una fórmula que permite calcular la distancia a partir del tiempo y la velocidad. Es decir, distancia es igual a velocidad por tiempo. En nuestro caso, la velocidad es 40 y el tiempo es 1.
Es decir, que la distancia que el vehículo ha recorrido es entonces 40 kilómetros cuando ha pasado 1 hora. Y si hubieran pasado 2 horas, entonces el vehículo habría recorrido un tramo similar y ahora tendríamos que la distancia es 40 por 2, porque ahora el tiempo ya son 2 horas, es decir, sería 80 kilómetros. De manera similar, si fueran 3, tendríamos entonces otro tramo similar y sería 40 por 3, es decir, 120. Si fueran 4, tendríamos de la misma manera otro tramo similar y tendríamos 40 por 4, que sería 160. Si fueran 5, tendríamos 40 por 5, es decir, 200. De esta manera podemos visualizar que para cualquier valor que vaya tomando X, va existiendo un único valor que le corresponde a Y. Entonces concluimos que sí se puede. El valor de Y se puede encontrar con solo multiplicar el valor de X por 40. En el literal D tenemos la otra situación que dice: cuando se vierten X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es Y kilogramos. Es decir, tenemos una báscula en la cual se ha colocado una cubeta que ya sabemos que pesa 0.75 kilogramos. Si a esa cubeta dice que le vamos a vertir agua, entonces hay que ver si se puede determinar el nuevo peso que tendrá la cubeta ya con agua cuando se van vertiendo X litros. Y podemos hacer una tabla en la cual tendríamos X litros y Y kilogramos. Entonces tendríamos en X litros, por ejemplo, cuando se vierte 1 litro, si a esta cubeta que pesa 0.75 kilogramos le vertimos 1 litro, entonces observamos que el peso ahora es de 1.75 kilogramos, es lo que nos está marcando la báscula. Entonces lo colocamos acá. Si vertimos ahora otro litro, digamos a partir del que ya tenemos, vertimos otro litro, entonces vamos a tener, con el agua que se vierte, que completa ya el segundo litro, entonces vamos a tener un peso de 2.75 kilogramos. Significa que cuando se han vertido 2 litros, entonces el peso es de 2.75 kilogramos. Como puedes observar, la diferencia entre la cantidad de litros y del peso total es del 0.75 que pesaba la cubeta. Es decir, que por cada litro que se vierte, lo que aumenta de peso es 1 kilogramo. Por lo tanto, si tuviéramos 3 litros, entonces llegaríamos a 3.75. Con 4 litros llegaríamos a 4.75. Y así sucesivamente para cualquier cantidad X de litros vamos a tener un valor Y en kilogramos del peso total. Por lo tanto, concluimos que sí se puede. El valor de Y se puede encontrar con solo sumarle 0.75 al valor de X. Llegamos entonces al literal E, el cual dice: cuando un rectángulo tiene 24 centímetros cuadrados de área, la base mide X centímetros y la altura mide Y centímetros. Tenemos entonces esta situación. En la primera fila vamos a colocar las diferentes bases que están representadas por la X. En la segunda fila las Y que están representando a la altura. Y en la tercera fila el área que es base por altura, dado que es un rectángulo. El área dice que es 24 centímetros cuadrados, por lo tanto el área va a ser la misma en toda la fila, 24 centímetros cuadrados. Ahora analizamos valores para Y cuando X toma algún valor. Por ejemplo, si X tomara el valor de 1, buscamos una altura para Y de tal manera que 1 por el valor de Y me dé 24. Entonces simplemente es 24, 1 por 24, 24. Si X tomara el valor de 2, sería 12 porque 2 por 12, 24. Si X tomara el valor de 3,
sería 8, si x tomara el valor de 4 sería 6, y si x tomara el valor de 5, en ese caso ya no es exacto. Sin embargo, se puede calcular dividiendo el 24 entre 5 y se obtiene el valor que corresponde acá, es decir, 4.8. Por lo tanto, verificamos que se cumple. La conclusión dice de la siguiente manera: cuando en dos variables x y y el valor que toma x determina un único valor de y, se dice que y es función de x. Entonces, de esa manera se define la función. Llegamos así a la sección del lapicito, en donde tú debes de resolver la situación que se te plantea y mostrar ya la solución a tu maestro. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.